Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. El formato que les tenemos preparado el día de hoy es un poco diferente. Lo decidimos así porque Pau y yo tenemos ya 3 años trabajando juntas, complementando los servicios que ofrecemos tanto a nuestro cliente interno como a nuestros clientes externos. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de los retos y los desafíos de recursos humanos a través de los aprendizajes que hemos tenido, de las pautas que hemos implementado con clientes. Primero me gustaría presentar a Paulina Cepeda, es socia de la firma, es directora de administración y líder de recursos humanos, desarrollo organizacional y pues colabora activamente, ¿no? En conjunto conmigo en la atención de clientes. Bienvenida, Pau. Muchas gracias, Jo. Pues te voy a presentar yo a ti. Muy bien. Bueno, Joana, en efecto, trabajamos juntas en el área de desarrollo organizacional. Sin embargo, yo también lleva la cachucha y los roles de ADP, Administración de Proyectos, y de Comercial, ¿cierto? Entonces, pues, de hecho, tocaremos este tema más adelante cuando hablemos de los roles, pero en efecto somos personas que tenemos varios roles dentro de la organización y uno de ellos es desarrollo organizacional, que es el área de servicio a nuestros clientes, que en pocas palabras atiende a los recursos humanos de las empresas, ya sea a través de los procesos o a través de otros proyectos como team building, beneficios, motivación, capacitación. Entonces, el día de hoy lo que queremos platicarles es de estos aprendizajes que hemos tenido dentro de nuestra empresa con clientes, y creo que es un aprendizaje bastante valioso porque habla de experiencias de la vida real y que queremos compartirles porque de algo podrán sacar ustedes y obviamente si podemos nosotros ayudarles será nuestro pues un placer, ¿no? Entonces, como bien se mencionaba en la invitación de este webinar, queremos hablar de algunos tópicos particulares que son el liderazgo, la comunicación interna, el reclutamiento y la selección, los procesos, la inducción y el home office. Entonces iremos tocando estos puntos, platicando más que nada de los aprendizajes que hemos tenido y para que ustedes puedan aplicarlos en sus empresas, en sus grupos, sus equipos de trabajo, y pues también compartir este conocimiento si le es útil a alguien más. Entonces, en primer lugar, bueno, hablemos de liderazgo, ¿no? Recientemente, bueno, hace ya como un añito, descubrimos este tema que aunque en los libros, la teoría, en las capacitaciones, en la historia y en la teoría te platican que el liderazgo debe de ser de una cierta manera y se refiere al manejo de grupos, al manejo de proyectos, al manejo. Muchas veces este líder del que hablan es un líder que ya es líder, que ya tiene las habilidades y entonces ahondamos en preguntar qué tipo de líder eres. ¿Eres un líder situacional? ¿Eres un líder que es más democrático? ¿No? Entonces, pero hablamos de personas que ya tienen esta habilidad de liderazgo. Pero hablamos de estos líderes que terminan en esta postura o en este rol de liderazgo por azares del destino, porque son personas que en nuestras empresas se convierten en personas de mucha experiencia, de mucho conocimiento, y que porque pasa el tiempo, porque tienen muchos conocimientos, los llevamos a una posición de liderazgo, porque pareciera que es lo consecuente, lo que sigue. Por justicia, por así lo vemos, de que bueno, ya tiene tantos años, lo voy a llevar a esta posición de liderazgo, o porque no tengo a nadie más que lo haga y esta persona es la que más sabe. Y entonces llevamos a estas personas a la postura de liderazgo, pero no necesariamente tienen las habilidades para ser líder. Tienen los conocimientos, tienen los años, los conocimientos me refiero a la operación, tienen el teje y maneje, conocen al proveedor, al cliente, el día, el detalle. Eso no significa que saben gestionar un equipo, que saben gestionar sus tareas, que saben gestionar proyectos.
que tienen una mejor atención al cliente. Y esto no es algo negativo, solamente es algo que tenemos que detectar antes de convertir a ciertas personas en líderes. No sé si te acuerdas de esta experiencia que tuvimos. Sí, yo creo Pau, que es muy importante ir como desarrollando este ojo un poquito clínico, un poquito de la experiencia. Si pudiéramos poner un símil, sería como, seguramente a todos nos tocó un maestro que era el peor maestro para enseñar, pero técnicamente era muy bueno, ¿no? A lo mejor a la hora de aplicarlo o a la hora de estar en un congreso o de, no sé, llevar a cabo algún trabajo, era muy bueno, pero estando con grupo no lo era tanto. Hay veces en que sucede eso en una empresa y como lo dices tú, a lo mejor por un tema de reconocimiento, de estructura de la empresa, de, bueno, pues tú ya llevas 10 años aquí y ya se necesitan más manos porque el área ya creció, entonces te vamos a contratar a otras dos personas, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los skills que sí tiene desarrollados esa persona y cuáles son los que no? Y creo que de entrada algo importante es la comunicación, porque es preguntarle a la persona, ¿tú quieres estar en esa posición? O sea, ¿tú aspiras a tener un puesto de liderazgo dentro de una organización? Y porque hay que diferenciar entre un puesto de liderazgo y un líder en una organización. A veces no necesariamente los líderes están en los puestos de liderazgo. Son personas que de alguna manera son influyentes, tienen buenas prácticas hacia la organización, que siempre están motivando a los demás. Son personas a las que se acercan los colaboradores y no necesariamente tiene que ser un jefe, ¿no? Claro, alguien que esté en una posición de liderazgo. Entonces, creo que hay que empezar por esa parte de preguntar a las personas si realmente quieren estar en eso y que sepan que es un camino. A veces parte del camino es recorrer esta fase de llevar 10 años en la organización, de aprenderse toda la operación, de ser capaces de pasar por todos los puestos. Pero ¿qué pasa si nos topamos con alguien que nos dice, no, yo estoy bien operando, yo estoy bien en mi posición y yo no necesito, ¿no? Sí. Creo que ahí siempre debe de haber una reacción por parte de quien pregunta, ¿no? Bueno, creo que vamos a seguir en ese tema de comunicación interna más adelante, pero si llegas a interactuar con tu colaborador, a preguntarles, quiere ese puesto porque se vale, quiero crecer, pero no quiero esa responsabilidad, no quiero gestionar gente, no me gusta capacitar, no me gusta explicar, no tengo paciencia. O sea, hay que valorar si esa persona es quien debe de ocupar ese puesto de liderazgo, haciendo la distinción entre puesto de liderazgo, porque entonces en vez de alivianarte la posición, alivianar la chamba, va a crearse una situación de conflicto, porque esta persona no va a lograr capacitar a esas personas que le pongas, no va a lograr distribuir y coordinar las actividades que se tienen pendientes, porque muchas veces la experiencia da conocimiento y da maña. No que sea mala, solamente ya sabe cómo hacer las cosas, pero eso difícilmente se puede enseñar, ¿no? Entonces, hay que hacer esa introspección y pregunta a uno mismo de, ok, si esta persona la llevo a este nivel, ¿qué me va a representar? Porque puede ser que represente un tema de lealtad, sin embargo, puede tener muchos otros contras en el sentido de responsabilidades. Y esto no es malo, no, una respuesta de no significa que la persona va a renunciar, que la tienes que correr, no, simplemente es encontrar el lugar correcto para esa persona en la organización y evitar que en vez de darle un regalo que sea el ascenso, te voy a llevar a este puesto de liderazgo, ese regalo puede ser, te subí, pero no tenías las habilidades y te troné. Exacto. Me gustaría manejar contigo el término de liderazgo no funcional, ¿no? A veces se habla de liderazgo positivo o liderazgo negativo. Creo que más bien es como no funcional, porque todos los estilos de liderazgo se pueden adaptar bajo ciertas circunstancias. A lo mejor tenemos un líder que tiene mucho empuje, o tenemos un líder que está retando constantemente, un líder pues, que los deja tener mayor soltura para hacer sus actividades, pero si tú le preguntas, está al día en cómo se está llevando el área, qué actividades están haciendo, ¿no? A lo mejor es una persona muy observadora y está el liderazgo que definitivamente no es funcional. En ese ejemplo que tú pones, a lo mejor sería una persona que está ahí porque así se dieron las circunstancias y cuando llega a enfocarse en trabajar en un equipo, en colaboradores, pues hace lo que trae de experiencia de trabajos anteriores
o de su formación de la escuela. De verdad, o sea, también traemos a veces cosas de casa, Claro. ya sea valores, formas de comunicarnos, formas de castigar, ¿no? Por ejemplo, el no hablarle a alguien, en aplicarle la ley del hielo, en no invitarlo a una junta, dejarlo fuera. Claro. Todo este tipo de cositas, creo que debe entenderse que somos seres humanos, vamos aprendiendo y todo se puede adaptar siempre y cuando seamos muy claros en si queremos tener una posición de liderazgo o no, porque eso también define un buen líder, la actitud de servicio que llega a tener con los colaboradores. Y creo que un tema clave o una conclusión clave podría ser que los años de experiencia no te garantizan conocimiento o experiencia como líder. ¿No? Yo puedo tener muchos años de experiencia trabajando en una cierta posición, haber implementado ciertos procesos, inaugurado, creado nuevas formas de ver, y eso no significa que yo voy a poder liderar un área de manera efectiva. Eso no es malo, solamente yo tengo que trabajar en esas habilidades. Y nosotros como líderes que vamos a tomar a estas semillas para convertirlas en líderes, necesitamos tener la responsabilidad de dar esas habilidades antes de ponerlos en una posición de quiebre, ¿no? Puede ser un que despegues o que te hundas. Entonces yo te voy a poner donde yo creo que tienes las herramientas para despegar. Entonces hagamos ese análisis, porque si nos ha pasado de que, no, esta persona es buenísima, hay que ponerla, es como, órale, va, pero ¿sí sabe hacer esto? No, pero ahorita se pone las pilas. Y pues muchos esfuerzos de la organización se ven comprometidos porque es una persona que no sabe ejecutarlo. Y pues es bien buena onda, se le quiere muchísimo, pero No pues está sucediendo. no, eso no implica que va a lograr los objetivos del puesto, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, ese aprendizaje, por favor, escríbanos qué piensan al respecto. Vamos a dar continuidad a este tipo de sesiones y creemos que podemos ir construyendo conforme a sus inquietudes, a sus experiencias. Entonces, por favor, si tienen algún comentario, escríbanlo y le iremos dando seguimiento a lo largo de estas sesiones. Pasando a nuestro siguiente tema, que es el de comunicación interna. Comunicación interna, a mí me gustaría en esta ocasión, yo, enfocarnos al tema de cuestionarios y encuestas internas. Okay. ¿No? Muchas veces, después de un evento, de una capacitación, o simplemente para sondear el sentir o pensar de un grupo, mandamos encuestas o cuestionarios. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué te gustaría? ¿Tú qué propondrías? Y creo que son herramientas muy útiles para el área de recursos humanos, para en efecto escuchar el pensar y sentir de la generalidad de la comunidad. Pero ¿cuál es la valía de esta herramienta? Y ahora sí que el arma que trae detrás. Cuando decidimos usar estas herramientas, es importante que la congruencia y la constancia sean la clave y la característica principal para el uso de estas. ¿A qué me refiero? Muchas veces hacemos una capacitación, manda la encuesta. Y tú, Joana, ¿qué otro tema te gustaría? ¿Qué opinas? No, y Joana nos pone, fíjate que la sala estaba muy fría, no se escuchaba muy bien el audio, fue en un horario muy complicado para mí porque en esos horarios yo tengo tal y tal con cliente. Y pues a mí de mi interés sería el tema de cómo manejar el estrés financiero de nivel personal. Ah, pues, pero pues yo ni siquiera leo la respuesta de Joana. O simplemente me enfoco en la calificación general. Si yo nada más me voy a enfocar en la calificación general que como grupo me dieron un 8 y yo digo, vale, juega. Entonces, ¿para qué le estoy preguntando a Joana qué opina de las instalaciones, qué opina del horario, qué opina de sus recomendaciones? Porque entonces Joana, a la tercera encuesta que yo le mande y que ve que no hay una reacción de mi parte, ¿para qué la lleno? Si ni la lees. No, esto nada más es una burocracia institucional. Cumplir con un indicador, ¿no? Exactamente. Pero aquí me gustaría preguntarte algo que seguramente mucha gente que nos está viendo nos va a ver, quiere saber y pasa muy constantemente, que es ¿hasta qué punto
y cómo abordar estas solicitudes de los colaboradores. Por ejemplo, nos ha pasado mucho cuando estamos implementando la parte de clima organizacional, Ujú. que te dicen, bueno, pero ¿qué tal si no es lo mismo que me pidan fruta en el desayuno, porque Ujú. estaría padre tener una barra de café, a que me digan, quiero tomar más vacaciones o quiero que rifen un viaje en Año Nuevo, cosas que tal vez no estén dentro de nosotros hacer como tal, Claro. pero ¿cómo transformamos estas solicitudes o cómo mandamos este mensaje a los colaboradores de son importantes, los tomamos en cuenta, pero también pues esto es con lo que puede cumplir la organización o estos son los alcances de hasta dónde pueden llegar estas solicitudes? Es una pregunta muy importante porque definitivamente no puedes darle gusto a todos. Es un sentir general, es un sentir pensar de la comunidad porque tú vas a reaccionar con base en una comunidad. Tú no puedes darle a cada uno porque, bueno, tendrías que tener un presupuesto infinito, recursos personales, es decir, personas trabajando en el área de recursos humanos que se enfocaran a la necesidad de cada colaborador y entonces se vuelve algo muy personal en vez de algo cultural, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para que el usuario se dé cuenta que está siendo escuchado? Que creo que para mí ese es el objetivo de estas herramientas. Yo quiero oírte, quiero saber cuál es tu voz y quiero que sepas que te estoy escuchando. Y esta pregunta es clave porque es muy importante no prometer que vas a cumplir todo lo que escuchas, porque tal vez no puedes, pero sí harás lo que está en tus manos, porque tal vez ese curso que me dijo Joana no lo voy a dar de inmediato, pero lo voy a considerar para el siguiente semestre y lo voy a meter en mi planilla de capacitación. ¿Cómo le hago saber a Joana que la escuché sin que se comprometa la confidencialidad de lo que dijo Joana? Porque yo no sé que fue Joana la que comentó eso, ¿no? En muchas ocasiones no sabemos. Lo que se hace en esta ocasión es hacer un reporte general y puedes ya sea mandarlo por correo para no generar como otra reunión, otro taller, o puedes hacer un taller de presentación donde digas, bueno, estos fueron los resultados generales, así nos encontramos en la organización, esta área salió de esta manera, sin mencionar nombres, ¿no? Como organización nos sacamos esto y sabemos que tenemos que mejorar aquí, bla, 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 estos son todos los datos, estas son las sugerencias de las cuales tomaremos de manera inmediata esta y esta, pero tienes que dar el por qué. ¿Por qué esta sí y por qué esta no? Puedes hablar de recursos económicos, puedes hablar de prioridades que deben de ir en congruencia con los objetivos de la empresa, ¿no? Sobre todo de ese periodo. Nos estamos enfocando, no sé, en salud, pues nos vamos a enfocar en estrés, en nutrición y en salud mental, ¿no? Que fue lo que nos recomendaron. Y en las otras, aquí están sus demás opiniones. Y es, te leo, por favor, continúa. Definitivamente recibimos muchos comentarios de que ya no queremos venir nunca a la oficina. Bueno, pero pues no, no se va a poder, no se puede, es algo que como empresa nos complica, hasta la ley se me interpone, así que pues son cosas que no puedo cumplir, sin embargo, te escucho. Y creo que es el objetivo principal de decir, hay un canal abierto de comunicación, pero lo que me refería con la constancia y la congruencia es esa respuesta que tú das. Y no significa que la respuesta es, toma, toma todo lo que me pides, porque tal vez no puedo dártelo. Pero sí sé que si ya 5 personas, 6, o dependiendo del tamaño de tu muestra, me están criticando este aspecto, algo tengo que hacer. ¿No? Y tal vez no tiene que ser muchísima, puede ser una sola persona, pero es algo que puedes mejorar y que no te cuesta y que lo puedes hacer de manera inmediata. Y entonces lo cacareas, voy a hacer esto porque puedo y porque lo puedo hacer de manera inmediata. Pero el punto es ser congruente en yo te estoy pidiendo que me propongas y entonces yo tengo que hacer algo al respecto. Si no, entonces se vuelven trámites burocráticos. Se vuelve la encuesta del restaurante que no me tienes. Si le firmas, ya no me esté molestando, señor. ¿No? Entonces, el arma de la que hablábamos es cuando tú no respondes. Entonces, pierdes la credibilidad en ese canal de comunicación. Y entonces, cuando lo quieras reestablecer, cuando quieras volver a decir, ¿qué opinan de esto? ¿Para qué si no lo han estado? ¿Para qué si nos dicen nada? Si no nos dicen Exacto. Yo creo que aquí sería bueno decirles a todos que no le tengan miedo a la transparencia.
desde los equipos, las áreas, las organizaciones, es muy importante, uno, que se tenga muy claro el tipo de información que maneja la organización y cómo se va distribuyendo o cuál es esta clasificación de la información para tener bien claro qué sí se debe de comunicar a toda la organización, ¿no? Que al final de cuentas va a depender de la cultura de la empresa, del giro, de los objetivos, de la meta, pero si tú ya tienes un plan, ya sabes que estás en una empresa donde se vende un material, no sé, y todas las áreas tienen un objetivo de venta, y tú quieres compartir eso como parte de tu plan, de vamos al 50, vamos al 80, porque lo estás casando con un tema de bonos o de crecimiento profesional. Esa información que tú ya tienes que tener contemplada, que vas a compartir, cada cuándo lo vas a hacer, con qué periodicidad, qué ajustes vas a hacer, cómo le vas a dar seguimiento, que es esta parte que tú hablas de la congruencia. Creo que eso es muy importante ya tenerlo. ¿Para qué? Para que cuando llegue esta retroalimentación de tu clima organizacional, de tu curso, tú sepas esa piececita que te están pidiendo, dónde la vas a encajar, porque tú ya traes un proceso, ¿no? Entonces ya se me está saliendo los procesos, ¿verdad? Pero ¿dónde vas a encajar esa piececita? ¿En qué proceso va esa pieza que me están pidiendo pues es que yo me doy cuenta de que nos hace falta un curso de comunicación? Pues traes un proceso de detección de necesidades de capacitación, ¿no? Claro. Entonces lo vas y lo colocas ahí y le das una periodicidad y le das seguimiento a la solicitud desde algo que tú ya estableciste y que ya traes en marcha. Eso es muy diferente a ser muy reactivo, ¿no? Y que como líder de capital humano también tienes que aprender mucho a ser proactivo y no reactivo y también a tomar las pues, críticas o lo que los colaboradores te dicen como un feedback, como una retroalimentación, ¿no? No como Paulina lo está haciendo mal, sino bueno, tú eres la cara de capital humano, pero a final de cuentas, ¿dónde vas a encajar esa pieza y de qué manera te va a servir para que los colaboradores estén más contentos, para que haya mejores condiciones en la organización? Sí, creo que a veces el área de capital humano desde fuera no se ve como un área de servicio y hay que considerar que capital humano es un servicio para todos nuestros clientes y usuarios que son el colaborador, los colaboradores, ¿no? Y al final en el beneficio de la empresa. Pero muchas veces no se ve al área de capital humano como un área estructurada, como por ejemplo administración, que llega a tener sus presupuestos y que los puedes ir midiendo con el tiempo. Y entonces vas diciendo, hoy en el primer trimestre llegamos o no llegamos, ¿qué nos falta? ¡Pum! Y vas avanzando. Pero en capital humano sucede lo mismo. Debe de haber una planeación a principio, bueno, finales del año anterior, para que tu año sepas qué capacitaciones vas a dar, qué evaluaciones vas a medir. Y de acuerdo a los resultados, irás ajustando tu plan, irás haciendo mejoras, que es a lo que te refieres con la planeación y no la reacción. Eso. Habrá momentos donde habrá que ser reactivos. Sí, y eso, capital humano tiene que estar ahora sí con los ojos bien abiertos constantemente, ¿no? Si alguien no es constante es el ser humano, entonces debe estar pendientes a los retos y a las necesidades que nuestro capital humano va necesitando. Sin embargo, una planeación con la adecuada retroalimentación de nuestro usuario final, que es el colaborador, es la que puede ir mejorando nuestro desempeño como capital humano. De acuerdo. Excelente. Vamos a pasar al siguiente tema. Nuestro siguiente tema es reclutamiento y selección. Ok. Recordemos que reclutamiento y selección es un proceso del área de capital humano. Un proceso que no sucede todo el tiempo, sino es de acuerdo a las necesidades del área, del equipo, de la empresa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa o cuál es la importancia de que el reclutamiento tenga un fundamento, que esté estructurado? ¿A qué nos referimos? Muchas veces, y cuando digo muchas veces, nos ha pasado también mucho en CIA, constantemente mejoramos y analizamos nuestros procesos para seguir mejorando, pero creo que es lo que nos hace poder estar a la vanguardia del capital humano y de los servicios de capital humano, porque aprendemos de lo que nos va fallando, ¿no? Pero muchas veces, reclútame a alguien. ¿Por qué? ¿No? Necesito manos. Ok, ¿por qué? Porque cayó un proyecto extra, porque se fue alguien más, o sea, es una sustitución, porque está creciendo mucho el área, en la cantidad, ¿no? Me renunció alguien, me está fallando alguien. Hay muchas situaciones por las que debe de haber un reclutamiento.
Sin embargo, muchas veces como, ok, ¿qué necesitas? ¿Quién? ¿Cómo? Dame las habilidades. Necesito a alguien que sea un encargado de recursos humanos. Ok, pero ¿qué necesidades quieres cumplir? Hay que hacer una distinción muy grande entre lo que es el perfil de puesto, que muchas veces se genera este perfil de puesto yo y no se vuelve a revisar hasta 5 años después que llega la auditoría de no sé quién. Los perfiles de puesto. Pero en realidad estos perfiles de puesto son la base de la estructura, que ahorita regresaremos a este tema cuando lleguemos a procesos, pero cuando nos enfocamos en el perfil de puesto para determinar, ahora sí que valga la redundancia, el perfil que vamos a reclutar, estamos a la mitad del proceso de definición. ¿Por qué? Porque en el perfil de puesto nos dice, yo necesito un encargado de capital humano que sepa reclutar, que sepa aplicar evaluaciones y que sepa manejo de incidencias. Perfecto, check, ¿no? Armo mi propuesta, mi vacante en mi página donde recluto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué necesidades particulares de la empresa, del área y del puesto tengo que cubrir? Que no son necesariamente equivalentes a las habilidades técnicas. Eso es lo que tiene que saber la persona, ya me dijiste. Pero resulta que necesito una persona que tenga la habilidad de manejar tantos clientes a la vez, que no se abrume con los proyectos, porque este proyecto en específico, el cliente es muy demandante. Necesitamos una persona que aparte tolere un tipo de liderazgo que ya tenemos, que es súper demandante, ¿no? Como el ejemplo que tenías, que es súper retador. Y necesitamos una persona que, supongamos que yo, Paulina, soy una jefa muy fría, muy dura, que es aceptable, o sea, no es algo negativo, pero pues que así soy yo y no me gusta que lloren a la primera, ¿no? Entonces, Bueno, que esperemos que no lloren en los trabajos. pero pues hay gente que es muy sensible y que no es algo negativo, pero es alguien que no va a empatar con el liderazgo de Paulina, ¿no? Entonces, yo como recursos humanos tengo que tener un conocimiento de mi área, de la persona con la que va a trabajar, de los clientes con los que va a trabajar, y obviamente todo esto a través del jefe directo, ¿no? Tú no puedes saber todo esto porque entonces creo que no eres capital humano, eres director operativo, ¿no? También. Entonces, como ahí es donde se deben de generar las alianzas entre jefe directo y reclutamiento. Porque cuando es reclutamiento, reclútame a este perfil, ok, pero ¿qué habilidades verdaderamente te busco? Porque esa es mi chamba. Mi chamba no es entrevistar para cerciorarme si sí sabe registrar incidencias o no. Yo quiero medir la personalidad porque es muy distinta la etapa de la empresa donde entra esa persona. Y de nuevo me gustaría retarte con una pregunta que seguramente todo el mundo haría, ¿no? Okay. A mí me ha pasado, en experiencia propia, que de repente pides una vacante, o sea, pides que cubran una vacante y te manda por correo un formato y te dicen, ¡ay, llénamelo! ¿No? Pero no hay esta parte que tú estás diciendo de que el líder o la persona de capital humano se siente con el líder que está solicitando la vacante y crea esta parte de sensibilizar a tu cliente interno de qué cosas o indicadores son buenos. Entonces, ¿tú cómo recomendarías que fuera este acercamiento para que obviamente la próxima vez que Joana te pida una vacante, Joana entienda que es importante darte el detalle de a mí no me funciona una persona que llega tarde, no me funciona una persona que sea retadora, a mí me funciona más una persona colaborativa, que esté en una etapa de moldeamiento o que ya tenga el conocimiento para montar el proyecto? Entonces, ¿cómo recomiendas que seas este acercamiento para que las cosas fluyan? Yo creo que hay dos tipos de acercamiento. Uno, donde le facilitas la chamba al área de recursos humanos y al solicitante, vamos a llamar solicitante a quien sea que está pidiendo este reclutamiento. Muchas veces es el jefe directo, en ocasiones no. Pero lo que podemos hacer aquí es que como recursos humanos, y es lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes, es que se sensibilice en general y una sola vez, me refiero a una sola vez porque se hace una vez al año, pero tratas de no hacerlo cada vez que se recluta, y sensibilizar la importancia del detalle en el reclutamiento.
Si yo me siento con todos estos jefes de área y les digo, oye, Joana, por favor, cuando me llenes este formato que yo te mando, que se llama solicitud de vacante, es importante que lo llenes todo. Por favor, no solo me pongas el sueldo. Por favor, no solo me adjuntes el perfil de puesto. ¿Por qué? Porque voy a regresar contigo y te voy a decir, yo, ¿este perfil está bien? No, está muy chavo. Ok, pero pues, ¿qué es lo que no te gustó? Está muy chavo. Bueno, pues es que yo no sabía que no querías chavo. No, es que no es que sea chavo, es que no tiene la experiencia suficiente para esto. Pues que eso no me lo dijiste. Pero yo tengo que reconocer que nunca te hice la pregunta puntual de decirte por qué era relevante esa pregunta. Entonces, si yo sensibilizo a toda la población que tiene la capacidad o permiso para solicitar vacantes y les digo por qué es tan indispensable que lo llenen con punto y coma de la experiencia, que casi que hasta que viva cerca, ¿no? Que tenga estas características particulares. ¿Por qué? Porque si no, tú me lo vas a estar rechazando yo. Yo voy a estar volviendo a buscar y volviendo a buscar sobre respuestas que tú me vas dando sobre la marcha. Y eso solo hace mucho más lento mi servicio de reclutamiento y mucho más desesperante tu vacante, porque tú estás operando sin esas manos. A ti te urge que yo te reclute. A mí me urge darte un servicio de calidad y rápido. Pero para eso, ¿para qué nos andamos rebotando? Ah, que este no, pero ¿por qué no? Ah, porque no tiene la certificación en ¿cómo se llama? NIF 9000. Se me fue el nombre de la calidad. ISO 9000. En la ISO 9000. Y entonces, ok, yo es que no sabía que necesitaba certificación. Déjame, vuelvo a empezar mi reclutamiento. Y entonces todos salimos perdiendo en este proceso de back and forth, porque yo no fui clara en el por qué necesitaba esta información y cómo te afectaba a ti. Entonces, cuando tú, cualquier cambio o cualquier petición, informas del otro lado el por qué y cómo se repercute o beneficia a la persona que lo está llenando, lo haces partícipe del resultado del proceso. Claro. Joe, si tú me llenas esto, punto y seña, desde un principio y le inviertes en vez de 5 minutos, 10, y me lo mandas, esos 10 minutos se van a reducir en 10 mails que tú y yo nos íbamos a intercambiar en este sí, pero así, este no, porque no tiene la certificación, este tal, pero no está titulado, ¿sabes? Entonces, es hacer copartícipe a la persona que está solicitando para entender la importancia del reclutamiento. Y por otro lado, capital humano tiene que tomar el papel activo de, si no me lo llenas, tengo que volverme a sentar contigo antes de iniciar mi reclutamiento, porque yo ya sé cómo va. Yo ya sé que este perfil de puesto no me es suficiente para identificar a una persona. Te estoy reclutando a una persona, no un bot con cierta información. Es una persona que tú necesitas que tenga ciertas habilidades blancas también. Entonces, yo como capital humano tengo que extender esa preentrevista al solicitante para decir, ok, no lo sabes llenar tú, lo lleno yo contigo. Esta vez. La siguiente, espero que tú ya lo sepas llenar y entiendas la necesidad. Pero sí tengo que yo ser proactivo en capital humano para preguntar todo eso. La única persona o la única área que sale perdiendo, si no lo hago proactivamente y le echo la culpa al solicitante, es capital humano porque voy a trabajar 3 veces. Claro, y hay otro comercial del proceso, pero definitivamente un formato se creó como pues un control en un proceso, ¿no? Para tener todo lo que se necesita para ejecutar el proceso o como salida a un proceso. Entonces, la recomendación es, si ustedes están mandando su formato de reclutamiento y les están regresando lleno el 30%, es porque el otro 70% seguramente no sirve o no se está entendiendo para qué. No que se cree que es relevante. Exacto, entonces hay que decir y ser muy claros en decir que el dueño del proceso es el dueño de los formatos y es el que se debe de encargar de revisarlos y de hacer que sean amigables para cualquier persona. Un buen proceso va a tener dos características. Uno, que sea entendible para cualquier persona, independientemente de que no tenga conocimiento técnico, por lo menos los pasitos, si lo sepa leer y lo sepa reconocer, ¿no? Y dos, que todos los formatos que se utilicen estén conectados con el proceso y tengan un porqué y un para qué. Entonces, ese por qué y para qué es tan indispensable. A veces no vemos la importancia, pero es la razón de hacer bien las cosas.
para todas las partes. Si tú te tomas el tiempo de explicarle a la persona el por qué y para qué de lo que estás pidiendo o lo que estás solicitando, es mucho más fácil que tengas a la primera el resultado que quieres. Y entonces es ahí donde los procesos surten efectos porque sí eficientizan las tareas. Reducen una tarea en un back and forth de 10, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué sí? ¿Por qué no sé? Ah, ya entendí. Aquí te explico. Y te conviene, ¿no? Y entonces todos salimos ganando. Si te das cuenta, ya lo puedes conectar con un tema de liderazgo, porque es establecer un canal de comunicación. Y no solamente que aunque tú tengas tu lugar enfrente de mí, yo te mando un correo y te diga, pues lléname la solicitud, y si no me la llenas, no te recluto, ¿no? Es el ir, acercarte con la otra persona, sentarte con ella, ver cuál es su proceso de aprendizaje, de qué manera se está comunicando, qué cosas le hacen clic, qué cosas no le hacen clic, porque a final de cuentas, tú eres la dueña del proceso. Claro. Entonces, tú tienes que hacer que el proceso sea amigable para todos, ¿no? Sí, si no, tu proceso no sirve. Y no quiero ser dueña de un proceso que no sirve. Exactamente. Creo que aquí o el resumen el resumen resumido es que cuando reclutemos, ya sea solicitando un reclutamiento o reclutando a nosotros como capital humano, hagamos la identificación de las habilidades específicas y situación de la empresa, área y puesto para hacer ese reclutamiento. No es lo mismo reclutar una persona, un asistente de dirección para un director de 30 años que un director de 60 años, de una empresa de 5 años que una empresa de 50 años. Hay que tomar todas las circunstancias de alrededor porque esa persona va a ser parte del día a día de la empresa y tiene su razón de ser, tiene su esencia. Así que hay que ir un poquito más al fondo para que ese reclutamiento sea efectivo y sostenible. Lo efectivo no se mide con que se contrate, sino con que se contrate y dure. Claro. Pero ese es otro tema. Ese es tema de otra sección. Pero bueno, creo que ahora podemos pasar a inducción. Inducción, creo que aquí nada más fue un breve reconocimiento que tuvimos con un cliente hace poco, que nos hizo darnos cuenta de lo que nosotros estábamos haciendo bien y que podíamos hacer mejor, porque no teníamos algunos detalles, que era el tema de inducción. Hay veces que no basta, muchas veces, si yo les pregunto, ¿qué es la inducción para ustedes? Mucha gente me diría, pues mira, yo recibo a la persona, le doy su computadora, la llevo con su jefe directo, le enseño dónde están los datos, el agua, y pues le enseñamos cómo funciona la plataforma en la que tiene que registrar su trabajo, pues le decimos que ahí está dirección general y que pues, todos los viernes se viene de jeans. Y que esta es la zona de seguridad de los sismos. A veces, a veces. Y nosotros hace poco empezamos bueno, no hace poco, ya tiene unos 6 añitos, que dentro de la inducción empezamos a compartir la historia de la empresa. ¿Y por qué es importante esta historia de la empresa? Y no es, un poco es un cacareo, un poco es bienvenido a esto que te estás uniendo, bienvenida a este lugar que tú has elegido ser parte y que nosotros con mucho orgullo te presentamos y te hacemos parte. ¿Por qué es importante esto? Y no es echar mentiras, es que el reclutamiento es tu primera carta de presentación con ese candidato, ¿no? Y tú estás enseñándole cómo son tus procesos. Desde ahí es como la primera experiencia del usuario, ¿no? Iba diciendo, híjole, se tardaron 10 días en contestarme un mail, no sé si así van a hacer en todos tus procesos, pues imagínate que se tardan 10 días en pagarme la nómina, ¿no? Pues, ¿no? Esa es la primera experiencia, la primera cara con el usuario. Pero tu carta de presentación, tu tarjeta, donde ya dejas tus datos y cierras la mano, es la inducción, donde muestras la calidez o la rigidez de la empresa. Ninguna es mejor que otra, pero es donde se muestra la cultura con la que se va a operar, la cultura que esperas que la persona traiga a la empresa. Tú no puedes pedir que un colaborador se comporte de tal manera si la cultura de la empresa es contradictoria, ¿no? Entonces, en esta inducción donde tú le muestras, mira, esta es la historia de la empresa, estas son las áreas de servicio o las líneas de servicio, tenemos, puede ser que 1, 2, 3, 5 empresas,
Estamos en este territorio, estas son las áreas de servicio con las que tú te puedes contactar. ¿Por qué? Porque las vas a necesitar. Son un servicio para ti, colaborador. Ahí está capital humano, ahí está administración, ahí son viáticos, aquí son insumos. Ah, perfecto, pues ya sé dónde ir, ¿no? ¿De qué sirve que tengas tus procesos, que la atención de tecnologías de la información si la persona no sabe cómo pedir un ticket? ¿No? O quién es la persona de TI que le va a dar esa atención. Es súper importante que le des una bienvenida y que la persona diga, uy, sí me quedo o no me quedo. El hecho de que la persona haya firmado no garantiza que se va a quedar o que se va a quedar contenta. Claro. Y si una hora de esfuerzo que tu personal de capital humano se siente, introduzca, platique, te enseñe, mira, ella es Joana, la de ADP, esa es Paulina, la de capital humano. Si eso va a dar un sentido de bienvenida y de calidez que te va a dar 100 puntos, es una hora, hazlo. Hazlo, es dar un abrazo no físico, ¿no? Y entonces la persona ya sabe con qué calidez se puede acercar a las diferentes áreas. Y ojo, no es lo mismo contar una historia rígida y con datos a entrar en un storytelling. Sí, y no todo tiene que ser romántico, ojo, yo no estoy diciendo que, ay, mira, nuestra empresa es Cantamos los preciosa. viernes. Exacto, sí, sí, sí. Exacto. No, pero sí contar lo que es importante para la empresa. En nuestro caso es importante que se sepa que es una empresa familiar que empezó siendo Luis Cepeda y que ahora ha transformado de esta manera y que eso nos enorgullece. Eso es parte de la historia que queremos contar, ¿no? Me voy a asegurar que eso esté en la historia, ¿no? Y que las cosas que no quieres contar, no las cuentas, no estás obligado. No estoy diciendo que mientas, ¿eh? Pero cuenta de lo que estás orgulloso, cuenta dónde estás llegando, ¿no? Y creo que eso, como decíamos hace ratito en reclutamiento, con que firme la persona no significa Que se va a quedar. que fue un reclutamiento eficiente. Ya reclutó, ya firmó, ya se presentó enamorado. Y con lo que verdaderamente tienes, con lo que verdaderamente eres. Habla de las cosas buenas que hace tu empresa, habla de los éxitos que ha hecho tu empresa, ¿no? O sea, qué padre llegar a una empresa que se siente orgullosa de lo que ha hecho, porque entonces a mí me enorgullece ser parte de esta empresa. Y creo que también es bueno decir que siempre hay la oportunidad de modificar, de ir mejorando esto y no de decir, bueno, pues es que desde hace 10 años la inducción es así, ¿no? La inducción es una plática de una hora donde la persona está sentada y nada más dice sí, no, y ya. A veces funciona mucho que las personas encargadas de hacer la inducción vivan la inducción. Claro. O que alguna persona de fuera que ya está en la empresa y que su inducción fue hace años, la inviten a vivir nuevamente el proceso de inducción, porque descubren muchas cosas, incluso descubren que hay veces en que los colaboradores que ya están, hay cosas que no sabían. Como, ay, ¿a poco tenemos un convenio con El comedor tal. el comedor tal, o que los lentes, o que el inglés, no sé, ¿no? Entonces, eso es muy enriquecedor de estar trabajando con prueba y error y también ayuda un poco a mejorar el clima cuando invitas a los colaboradores o las mismas personas del área viven el proceso que están diseñando y entonces dicen, oye, pues esto no está llamativo, esto está de más, esto está de flojera. O esto la neta no es cierto, porque cuando llego con el de los lentes me los quiere cobrar sin descuento, ¿no? Y tú, hago aquí mismo edificaciones. Sí. Oye, hace ratito me estabas platicando, bueno, que estábamos discutiendo este tema, me comentaste algo de un aprendizaje selectivo, que me pareció súper significativo. Sí. Normalmente las personas aprendemos con mayor calidad así. Aprendemos a través de lo que es significativo para nosotros y hacemos conexiones con nuestras vivencias, nuestra experiencia, nuestro mapa del mundo. Entonces, hay que buscar esas conexiones, esos puntitos, esos highlights en los que estamos conectando con las personas. Que eso es, yo creo que otro tema muy polémico que podremos discutir en otro webinar, pero definitivamente creo que tú y yo siempre le hemos dado al área un enfoque muy humano. A pesar de que yo trabajo en la parte de procesos, pues para mí siempre es importante mantener vivos los procesos a través de las personas. Y eso también es importante, ¿no? O sea, hay momentos en que se debe ser corporativo para algunas cosas que requieren esa formalidad y esa seriedad.
pero hay otros en los que podemos buscar conectar con las personas a través de sus experiencias, de su lenguaje, de sus vivencias, y definitivamente creo que eso hace muy enriquecedor el proceso de reclutamiento, porque es con lo que tú te vas a quedar de la empresa. Y entonces un día vas a voltear y vas a decir, yo me acuerdo que me pusieron esta frase en la inducción y aquí fue donde me enamoré de la empresa, ¿no? O de mi posición, o aquí fue donde dije, sí, estoy en el lugar correcto. Y no te vas a acordar de todo, probablemente, pero te vas a quedar con las cosas que te checan, que te hacen clic. Y ya con eso es un win, ¿no? Que bueno, por lo mismo, hay que tenerlo documentado y preparado. Sí, claro que Porque de hecho a mí- vamos para allá. Porque sigue el proceso, claro. Pues pasemos de una vez migremos poco a poco. Pero justamente si yo dejo que se diga lo que se diga, si me agarran en un mal día y yo digo algo que se malinterpreta, la persona se puede quedar con eso. Entonces, sí debe de estar preparado y todo lo que está en esta presentación, plática, regalo, como lo quieras ver, tenga una intención y una razón de decirse el porqué. ¿No? Si tampoco vamos a jugar con palabras porque nunca sabes cómo se puedan interpretar, ¿no? Pero bueno, así como está este PowerPoint, vamos migrando al tema de procesos, que bueno, vienen relacionados, siempre nos van a estar escuchando hablar de procesos. Ella es la señorita procesos y yo soy la señorita cuestiono todo. Pero siempre nos van a estar escuchando hablar de los procesos porque nada de lo que hacemos no está documentado. Y si no está, exploramos para documentarlo y que si no está documentado es porque no tiene por qué ser, no lo tenemos que hacer. Puede ser que sea una cosa ocasional, pero entonces no es algo que se vuelve institucional. Pero si lo documentamos es porque creemos que tiene la importancia y la relevancia para que no solo nosotros, sino quien replica nuestro trabajo, y nos referimos a los procesos de todas las áreas, todos los niveles dentro de las áreas, puedan hacer las tareas de las operaciones con la misma calidad. Si Joana y yo discutimos si en el ejemplo del reclutamiento, primero se entrevista al candidato por el jefe directo y después lo hace capital humano, es porque tiene una razón de ser. Y si es a la inversa, es porque han cambiado las prioridades y las razones y nada es coincidencia. Entonces, considerando esto y que por lo mismo vamos a seguir hablando de procesos, queremos conectarlo un poco con lo que ya platicamos, sobre todo con el tema del reclutamiento, porque me escucharon hablar mucho de perfil de puesto, ¿no? Y entonces el solicitante nos manda el perfil de puesto, necesito que me reclute esa persona a este perfil, ¿no? Independientemente de la investigación adicional que tenga que hacer el área de recursos humanos para indagar de las habilidades blandas de esta persona, vamos un poquito más atrás a la importancia de tener esos perfiles de puesto y el organigrama. Creo que el organigrama es algo que algunas personas creen que ya es de antaño, algunas personas que no ven la razón de que exista, sobre todo porque las empresas son muy dinámicas. Dicen, ¿para qué me siento a hacer un organigrama si constantemente estamos cambiando? Ojo, el cambio se da de manera reactiva y en las actividades y en las ideas y en los servicios, no en la estructura de la empresa. Eso no significa que la empresa es rígida y no puede cambiar. Claro que puede expandir y crear nuevas áreas, separar roles. Eso no significa que constantemente y diario tu organigrama está cambiando. Claro. No, y también creo que en este punto hay que mencionar que hay personas que tienen diferentes roles dentro de varios equipos, ¿no? Entonces también hay que hacer este reconocimiento de que no es que lo vayas a poner 2 veces en el organigrama, porque los organigramas, al menos nosotros recomendamos que no lleven nombres, Claro. lleven roles, lleven jerarquías, y también hay que conocer a la organización como para saber qué tipo de organigrama se tiene que utilizar. Exactamente, y creo que partiendo esto es identificar por qué es importante tener un organigrama. Y creo que es porque identificas las necesidades que tiene la empresa, tal cual, con respecto a los recursos, en este caso, humanos. Entonces, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de tiempo, de insumos, a menos que el insumo sea el capital. Entonces, los organigramas lo que nos dan es una visión a grandes rasgos de cómo está organizada la organización. A ver si que me repetí, pero
cómo está la organización para cumplir con sus tareas. Entonces, si yo veo que mi área, que mi empresa tiene tantas áreas operativas, las cuales están lideradas por un gerente, supervisor, encargado y auxiliar, yo sé que el día que me pidan un director de esa área, yo voy a decir, hágale. ¿Y dónde va? ¿Dónde va esta persona? ¿Va a hacer las actividades del gerente o del director operativo? ¿O en qué momento ya tenemos un director del área de auditoría? ¿No? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Y entonces, no, es que solo es por nombre. No, espérame. Entonces vamos a ajustar las necesidades de este perfil. No, es que sí es por que necesitamos a alguien que coordine esto porque ya creció muchísimo la línea de negocio, necesitamos partirlo en dos. Ok, vamos a hacer una reestructura, ¿no? Entonces, todos esos cambios que de repente son, se me ocurrió un director o se me ocurrió un auditor de procesos de calidad. Órale, ya sé a quién le va a reportar, qué actividades va a hacer. No es que necesito que le ayude a Joana, espérate. Primero vamos a definir dónde en el organigrama va a entrar, porque es importante saber a quién le va a reportar, quién le va a reportar a esa persona, si tiene nivel jerárquico sobre, no sé, los gerentes. Es súper importante que pueda entrar en el organigrama, porque así vas a poder construir tu perfil de puestos atinado a las necesidades del puesto y de la empresa y vas a poder entonces reclutar eficientemente. Ahora sí que el reclutamiento es el inicio de cualquier proceso de capital humano. Exacto. ¿No? No puedes evaluar sin gente, ¿no? Sí, y también creo que es importante mencionar aquí que ahorita que hablas, por ejemplo, de crear una nueva posición y que no sabes si le va a reportar a alguien, si va a estar en la misma jerarquía, que ese sería otro tema, ¿no? ¿Cómo introduces una nueva posición a una empresa y cómo vas creando ese equipo, ese grupo de trabajo y cómo comunicas esa entrada, las funciones, El rol, ¿no? el También, rol? porque esa persona nueva que va a llegar, ¿a quién le va a quitar esas actividades? Las actividades de quién va a estar supliendo o qué actividades nuevas va a tener. Y volviendo al tema de los roles que decías, por ejemplo, como les mencioné en un principio, yo llevo el área de capital humano y también la dirección de administración. Eso no significa, o sea, sí, en el organigrama, si pusieran mi nombre, estaría en dos direcciones, pero yo tengo que saber en qué momento estoy actuando como directora de administración y si llegara alguien a sustituirme, qué actividades haría. Y mi perfil como directora de administración es uno completamente distinto al de directora de capital humano. Y si llegara a sustituirme una persona aquí, ¿cuáles son las actividades y responsabilidades que cumpliría esta persona? Y solo viendo en el organigrama es donde puedes distinguir dónde está Paulina Recursos Humanos, dónde está Paulina Administración, dónde está Joana DP. Porque hay empresas que no tienen la necesidad o la capacidad para tener tantas directores O que no quieren, ¿no? Por un tema de cultura organizacional, de ponerlos más. confidencialidad. Porque también llega a pasar que hay personas que te dicen, es que yo hago todo, yo llevo todo, o sea, pero ¿qué es todo, no? O sea, ¿qué tanta carga o qué tantas horas de tu tiempo consume esta actividad o estas dos actividades que llevas de esta área? Entonces es como el reconocimiento de ordenar la casa, poner todo en su lugar, y es cuando te das cuenta de los huecos, de los faltantes, de los sobrantes, pero para eso pues hay que ser muy honestos, o sea, hay que lograr tener una cultura laboral muy transparente, donde el líder sabe qué está haciendo su gente, donde todos los colaboradores de un área saben las funciones de los otros colaboradores, y no es un tema de decir, pues es que no está haciendo bien su chamba, no está trabajando, sino simplemente de saber, yo sé que Pau se encarga del reclutamiento, de esto, del otro, tú sabes que yo me encargo de las auditorías de procesos, ¿no? Entonces es como ser transparentes y mandar ese mensaje desde un principio de tenemos todo ordenado, sabemos qué se Y necesita. que la misma persona sepa que su trabajo está en orden, ¿no? Muchas veces pasa, y sobre todo este ejemplo, creo que mucha gente lo conocerá, que la persona de recepción hace facturación, hace obviamente recepción, insumos, también hace pagos, tiene caja chica, todo, ¿no? Entonces la todo logra. Pero bueno, hay que reconocer que tiene funciones de cobranza, funciones de cuentas por pagar, funciones de recepción, funciones de recursos materiales, y no es necesario que haya 4 personas, una sola persona la puede hacer porque tal vez hace
10 facturas al mes, porque tal vez hace 3 pagos al mes y entonces la empresa no requiere que haya 4 personas, pero que se sepa que está fungiendo diferentes funciones, De diferentes roles. pero y identificar que es la misma persona, 4 diferentes roles. Y la importancia también de hacerlo desde que la persona está entrando, o sea, desde la inducción, porque no es lo mismo que tú me contrates y me digas, vas a hacer estas 3 cosas, ¿no? Y yo firmo en mi perfil de puesto y ahí dice, voy a hacer 3 cosas. Y de repente al mes, a los 2 meses, me dices, ah, ahora también está, y ahora también está, Claro. y ahora también. O sea, esa desinformación y ese ir llenando de cositas, huequitos, hace precisamente que los colaboradores empiecen a tener desinformación, a generar Incertidumbre. descontento, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no le dijiste a la persona que iba a tener un rol donde iba a apoyar a otra área, iba a hacer 3 funciones de otra área. Entonces, creo que el decirlo de entrada o el comunicarlo de manera eficiente es bien importante. Claro, pero bueno, hay empresas que ya tienen tiempo, que ya están en esta situación donde hay personas que tienen muchos roles. Esto no significa que no se pueda hacer porque no es imposible. Al contrario, creo que es todavía, cuando ya están distribuidas las actividades, es más fácil ahora sí que bajarlas y estructurarlas a cuando no sabes que van a existir y las vas a ir repartiendo. Exacto. Pues sí. Pero bueno, Todavía tenemos para otras 2 horas. sí, sí. Pero bueno, para las siguientes sesiones, por favor avísenos, bueno, no avísenos, escríbanos si tienen algún comentario. Aquí tenemos una pregunta, ¿te la leo? Ajá. Dice, y una empresa que no tiene un organigrama y el dueño quiere hacerla de todólogo, ¿cómo se puede manejar procesos? Muchas gracias a quien nos hizo esta pregunta. Pues hay un tema aquí muy cultural y que no te voy a decir que no se puede, sin embargo es complicado cuando el dueño no quiere hacer el cambio, ¿no? Los dueños son quienes tienen que ser quienes lideren los cambios para decir, yo estoy dispuesto a soltar, yo estoy dispuesto a ordenar y a seguir procesos, porque los procesos los tiene que seguir el director general, el socio, todos, para que sean realmente de seguimiento común y se vuelvan una práctica de todos los días. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Y como te decía, hay que convencer a estas personas de por qué el cambio es bueno y por qué los procesos van a eficientar más la operación. En el caso del todólogo, hay veces que los todólogos no sueltan por miedo a no poder delegar, a que no lo puedan hacer los demás, a que no lo hagan igual de bien que yo lo haría y porque yo tengo millones de años haciéndolo y entonces, pues, ¿para qué suelto? ¿No? El problema de esta situación es que esa persona se convierte en el todo de la empresa y sin esa persona la empresa es difícil que sobreviva. Si el dueño entiende que distribuir estas actividades le van a dar, aparte de continuidad a su negocio, libertad personal para poder hacer más cosas personales o enfocarse en conseguir más negocio para la empresa, que eso es lo que en mi perspectiva debe de hacer un dueño, pues es importante que entienda el porqué y los beneficios que le puede traer, empezar por un organigrama y a partir de ahí empezar a distribuir roles, responsabilidades, actividades y todo lo que cada rol debe de estar cumpliendo. Y también otra recomendación sería, ahorita se está trabajando mucho con metodologías ágiles y todo este tema justo para lograr esta flexibilidad o agilidad. Y pues es importante saber que todos tenemos la capacidad de aventar esa primera piedra, que es como, puedes empezar a documentar tu área, puedes empezar a buscar metodología para documentar un proceso y crear algo nuevo, algo innovador en tu empresa, donde tú sí tengas mapeado tu proceso, donde tú sí tengas tus formatos, donde tú empiezas a cuestionar de qué manera tu área está interactuando con las otras, que es la trazabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, la mayoría somos visuales. Entonces, hay veces en que el sentarte y decir, ah, yo hago esta actividad y esta actividad y esta actividad, y para esta que está en esta cajita necesito información de finanzas. Y para este que está en esta cajita necesito información de tecnologías de la información. Desde ahí ya empiezas a hacer un reconocimiento del mapeo de los procesos. Y si eso tú lo pones en papel y al rato que llegue alguien y supongamos que tú llevas viáticos
y tú le dices, ah, mira, pues te comparto cómo se hace una solicitud de viáticos. Oye, eso está bien padre, ya me pusiste en un papel y ya pusiste una solicitud donde yo te voy a mandar la información y es más fácil esto que estarte mandando 80 correos, como decía Pau, y que al final de cuentas ni me reembolses porque todo estaba mal, ¿no? Pero ¿dónde dice que está mal? Entonces, creo que también sería bueno que nos atreviéramos todos a hacer esto, a hacer cambios, a innovar y a saber que poner nuestro granito de arena para el lugar donde estamos laborando, para nuestra empresa, pues siempre va a ser un ganar-ganar, porque si no funciona la empresa y ya no nos adaptamos a la forma de trabajo, vamos a aprender algo nuevo que vamos a poder compartir y que definitivamente nos vamos a llevar a donde vayamos, porque va a formar parte de nosotros. Sí, perfecto. No te esperes a que la empresa lo implemente, sino tú puedes empezarlo para lo que te beneficie a ti. Es definitivo. Pero sí, muy buena pregunta. Muchas gracias. Muchas Pero gracias. bueno, esperemos que esta modalidad les haya gustado. Vamos a tener más de estas sesiones para discutir aprendizajes de capital humano. Y bueno, si tienen algún comentario o sugerencia, estamos todo oídos para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que en CIA pueden dejar la tranquilidad de su negocio en nuestras manos. Nos vemos en la próxima.